Hay algunas mañanas en las que te despiertas, miras alrededor de la habitación, todo sigue ahí, todo sigue completo, pero por dentro aparece una sensación muy extraña, como si estuvieras viviendo entre cosas que te pertenecen y, aún así, ya no te pertenecieran de verdad. Tocas con la mano una repisa, un cajón, una esquina del escritorio, y de pronto te das cuenta de que hay demasiadas cosas quietas, desde hace demasiado tiempo, cosas que no usas, cosas que guardas por sí. ¿Acaso cosas que no te atreves a tirar, porque están unidas a un recuerdo, o porque temes que, si las dejas ir, perderás una parte de ti? Pero, ¿sabes qué? Desde la mirada del budismo, todo lo que permanece inmóvil a nuestro alrededor no está realmente en silencio. Emite un tipo de sonido muy sutil, que no se escucha con los oídos, sino con la mente. Ibura Serina de Mastara. A veces, precisamente esos objetos inertes son los que están arrastrando tu energía hacia abajo, bajando tu claridad y bajando también el flujo de tu prosperidad, sin que tú te des cuenta. Porque el desorden no es solo algo que molesta a la vista. El desorden es la huella del apego. Son hilos pequeños que atan tu mente al pasado, a la preocupación, a la sensación de carencia y a un miedo silencioso que susurra: si suelto, no estaré a salvo. Pero el budismo te susurra otra cosa, muy suave, muy profunda, que la prosperidad no llega solo por cuanto ganas, sino también por qué estás permitiendo que permanezca en tu vida. Que el dinero no es solo un número, también es energía en movimiento. Y cualquier cosa que obstruya ese flujo puede convertirse en estancamiento, en pesadez, en una cadena de contratiempos que se repiten, como deudas, retrasos, pérdidas y esas malas suertes difíciles de nombrar. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que hay personas muy trabajadoras que se esfuerzan muchísimo, pero todo parece atascado? El dinero entra y se va, las oportunidades llegan y se escapan, la mente siempre se siente pesada y la vida parece ir hacia atrás, por cosas que nadie ve. En muchas tradiciones influidas por el budismo, se considera que los objetos son un espejo de la mente. Mente enredada, casa enredada, mente pesada, cosas pesadas, mente que retiene, objetos que retienen. Y al revés también, cuando empiezas a limpiar el espacio, empiezas a limpiar algo dentro de ti, no porque tirar cosas sea magia, sino porque cada vez que te atreves a decir, esto ya cumplió su ciclo, estás entrenando una fuerza muy rara. La fuerza de soltar. Una fuerza de soltar. Soltar es una de las puertas más grandes hacia la libertad. Y la libertad es la base de la paz. La paz es la base de la claridad. La claridad es la base de las decisiones correctas. Y las decisiones correctas crean una vida más ligera, más luminosa, más fluida, poquito a poco, poquito a poco. Por eso, hoy, en la dimensión oculta, no vamos a hablar solo de objetos. Vamos a hablar de señales, de energía, de cosas que parecen inofensivas, pero que están moldeando en silencio tu ritmo de vida cada día. En este video, vas a ver 8 objetos que, desde la mirada del budismo y las enseñanzas sobre la purificación del hogar, se consideran puntos de bloqueo que pueden atraer deudas y situaciones negativas. Hay algunos muy pequeños, pero con un simbolismo muy fuerte. Hay otros que usas a diario, y por eso ya ni notas que te están drenando la energía. Y hay otros que se quedan quietos en una esquina, pero funcionan como un recordatorio de carencia, cada vez que tus ojos pasan por ahí, sin que lo sepas. Y lo importante es esto, no lo vamos a abordar desde la superstición, lo vamos a abordar desde la observación, desde la pregunta, ¿qué me está diciendo este objeto sobre mi mente? ¿En qué estado me mantiene este objeto? ¿Dónde está deteniendo el flujo de mi vida este objeto? Porque, a veces, lo que te mantiene en la deuda no es solo la circunstancia, es una actitud interior, la actitud del estancamiento, la actitud de conservar lo viejo, la actitud de vivir en ya está roto, y aún así, no querer cerrarlo. Y por eso, el objeto número 1 suena muy simple, pero es profundamente inquietante.
un reloj muerto. Puedes pensar, solo se quedó sin pila. Pero mira más profundo. Un reloj muerto no es solo un objeto averiado, es la imagen del tiempo atrapado. Es el símbolo de algo se ha detenido y tú lo sigues dejando ahí, cada día, como una confirmación silenciosa de que mi vida también está parada en un lugar. En el budismo, la impermanencia es una verdad fundamental. Todo fluye, todo cambia, nada permanece inmóvil. Y cuando colocas un objeto inmóvil, un reloj muerto en el centro de tu espacio, estás dejando un símbolo contrario a la impermanencia, contrario al flujo, contrario a la vida. Y lo miras, y aunque no lo digas, tu mente igual registra. El tiempo se detuvo, el proceso se detuvo, la esperanza se detuvo. Por eso, desde el primer objeto, vamos a empezar con una pregunta muy profunda. ¿Hay algo en tu vida a lo que se le acabó la pila y tú lo sigues dejando tal cual? ¿Un proyecto? ¿Un hábito? ¿Una relación? ¿Una creencia? Vieja sobre ti. ¿Y si hoy cambias la pila del reloj o decides guardarlo? Quizá también estás enviándote una señal nueva. Todo puede volver a funcionar. Puedo empezar de nuevo. El flujo puede regresar. Si has llegado hasta aquí, quédate, porque los 7 objetos que siguen te van a sorprender todavía más, y tal vez mirarás tu casa con unos ojos completamente nuevos. Ahora, inhala lento, mira el espacio en el que estás, y pregúntate, ¿qué objeto en mi casa está llevando una energía estancada? Y entonces, empezamos con el objeto número 1, el reloj muerto, y desde ese reloj que dejó de andar, desde el momento en que empiezas a mirar en vez de ignorar, vas a entender poco a poco algo muy importante en el espíritu del budismo. No existe nada verdaderamente inerte en tu vida, porque todo lo que pones cerca de ti cada día se convierte en un recordatorio silencioso, en una señal, en un mensaje repetido, y tu mente, aunque no lo diga, lo recuerda. Cuando tocas un reloj muerto, no estás tocando solo metal y vidrio, estás tocando un símbolo de detención. Y como dijimos al inicio, cuando el flujo se interrumpe, la energía de la casa se vuelve más pesada. El espíritu también se estanca con facilidad. Curiosamente, tus decisiones también se vuelven más difíciles de arrancar. Pero hay algo aún más llamativo. El reloj muerto casi nunca está solo. Suele venir acompañado de otros objetos, cosas ligeramente rotas, cosas que todavía no están para tirar, cosas que guardas por pereza de reemplazar. Por pena. Porque piensas que aún sirven. Y justamente esas cosas que aún sirven son el lugar donde la carencia echa raíces en silencio. Y aquí es donde pasamos al segundo objeto, algo tan cercano que quizá lo estás tocando cada día: platos y vasos astillados o agrietados. Suena pequeño, pero desde la mirada del budismo y de las prácticas de purificación energética, esta es una señal extremadamente importante. Porque comer y beber no es solo nutrir el cuerpo, es un ritual para nutrir la mente. Puede que no lo notes, pero cada vez que levantas un vaso astillado, cada vez que tus labios tocan una grieta, una sensación muy sutil pasa por dentro. No pasa nada, está bien, sirve igual. Y esa frase, sirve igual, si se repite el tiempo suficiente, se resta, convierte en un programa silencioso dentro de la mente. Empiezas a aceptar relaciones más o menos, trabajos más o menos, formas de trato más o menos, dinero que apenas alcanza. Y luego te preguntas, ¿por qué mi vida siempre carece un poco? Siempre lucha un poco. Siempre no logra ir más lejos. El budismo enseña lo exterior, refleja lo interior. Pero al mismo tiempo, lo exterior también alimenta lo interior. Un vaso astillado no solo refleja desorden, alimenta una sensación de incompletud. ¿Y sabes qué ocurre con una mente acostumbrada a lo incompleto? Empieza a crear una realidad acorde a oportunidades que llegan y quedan abiertas, planes que se agrietan apenas empiezan, dinero que entra y se fuga, como una vasija rota que intentas llenar una y otra vez. Puedes trabajar duro, puedes esforzarte por pensar positivo, pero si en tu vida diaria sigues comiendo y bebiendo con objetos heridos, tu mente recibe un mensaje repetido: con la falta basta.
Con lo incompleto basta. Con una grieta no pasa nada. En el espíritu del budismo, eso no es humildad. Es una forma inconsciente de rebajarte. Porque el respeto propio no está en lo que dices, sino en el estándar que permites existir a tu alrededor. Y esto se enlaza de forma clara. Con el inicio, el desorden crea estancamiento. El estancamiento crea bloqueo. Y el bloqueo hace que el flujo de la prosperidad se vuelva lento. Pero vamos un poco más profundo. ¿Por qué platos y vasos agrietados se consideran algo que atrae situaciones negativas? Imagina que cada grieta es una fuga de energía. Puede que no creas en la energía de forma mística, pero seguro entiendes esto desde lo psicológico. Una persona que vive en un espacio lleno de grietas suele vivir con una sensación de inseguridad. La inseguridad la vuelve precipitada. La prisa la lleva a decidir mal. Las malas decisiones traen consecuencias, y las consecuencias alimentan más preocupación. Ese es el círculo. Un vaso astillado, un plato agrietado, es como una incompletud legitimada. Le enseña a tu mente a acostumbrarse a aguantar. Y cuando te acostumbras a aguantar, tienes menos fuerza para decir no a lo que te hiere. Menos fuerza para irte de lo que te desgasta. Menos fuerza para exigir una vida que de verdad te corresponda. Por eso el budismo no lo considera algo pequeño. Porque el camino de la práctica no está en sutras lejanos. Está en cada acto cotidiano: cómo comes, cómo bebes, cómo colocas tus cosas, cómo vives contigo. Alguien, al escuchar esto, dirá: pero el vaso aún se puede usar. Tirarlo es desperdiciar. Y aquí es donde hay que mirar con sabiduría. El budismo no te enseña a derrochar. El budismo te enseña a despertar. Puedes renacer un objeto de otra manera, reciclarlo. Usarlo para plantar, para guardar herramientas o para otro fin. Pero no dejes que siga cumpliendo el papel de nutrirte cada día en un estado de astillado. Porque estás enviando un mensaje muy claro a tu mente. Acepto una vida astillada. Acepto la falta. Acepto lo que no está entero. Y si quieres cambiar el flujo de la prosperidad, tienes que cambiar los mensajes que te envías cada día. Prueba una práctica sencilla. Después de este video, entra a la cocina. Abre el armario. Saca todos los vasos, platos y cuencos, con grietas o bordes rotos. No te culpes. Solo míralos, como quien mira un espejo. Y pregúntate, despacio, ¿a qué me he acostumbrado en mi vida que no está completo? ¿Qué he aceptado astillado, que en realidad no debería aceptar? ¿Qué temo si elevo mi estándar? Te vas a sorprender, porque a veces no necesitas cambiar toda tu vida, solo necesitas cambiar una señal, como cambiar la pila del reloj, como apartar un vaso agrietado. Y entonces aparece una claridad pequeña, una ligereza, un respeto propio silencioso. Empiezas a entender que el orden externo es una forma de meditación. Cuidar el espacio es una forma de compasión. Y elegir quitar lo astillado es un acto espiritual profundamente práctico. Porque le estás diciendo a ti mismo: merezco lo entero, elijo lo íntegro. Elio el fluyo, ya no vivo en lo provisional. Y desde aquí, vamos a seguir con el siguiente objeto, porque vas a ver que cada cosa en tu casa está contando una historia sobre tu mente. Y hay algo más muy interesante. Cuando empiezas a reemplazar vasos agrietados y platos astillados, no estás ordenando solo la cocina, estás ordenando una señal en tu mente. Porque la mente humana funciona con símbolos. No solo reacciona a grandes eventos, también reacciona a lo pequeño que se repite, a los detalles que te enseñan en silencio cada día cómo estás viviendo, qué estás aceptando y cómo estás definiendo tu valor. Un vaso agrietado es como un recordatorio muy leve de que hay una fractura aquí, hay carencia aquí, hay algo que ya no está completo. Y si vives con ese recordatorio el tiempo suficiente, aunque no lo notes, empiezas a creer que la vida tiene que ser así, que la alegría siempre viene con preocupación, que la paz siempre viene con defensa, que la felicidad llega y luego se escurre entre los dedos. Pero el budismo no mira todo como destino, lo mira como causas y condiciones. Y las causas y condiciones no están solo en acciones grandes,
también están en hábitos pequeños. Si siembras en tu mente un espacio viejo, astillado, agrietado, estás creando un contexto que facilita la inquietud. Y una mente inquieta, difícilmente, crea prosperidad. No porque el universo te castigue, sino porque cuando la mente no está en calma, decides desde la carencia, compras por miedo a perder, guardas por miedo al vacío, te aferras por miedo a que nadie se quede. Y al final, esas decisiones te hacen perder más. Por eso, cuando cambias un vaso, no lo veas como una cosa. Míralo como una declaración. Elijo la integridad. Elijo lo completo. Elijo una vida sin grietas en mis propios estándares. Y eso no es vanidad. La vanidad es perseguir formas para tapar el vacío. Aquí, en cambio, cambias la forma para sanar el vacío. Elevas la calidad de lo que tocas cada día, para recordarle a tu mente, mereces cuidado. En muchas tradiciones de meditación, a esto se le llama practicar atención plena a través de los objetos. Usas el hogar como entrenamiento. No necesitas subir a una montaña. Solo necesitas mirar el vaso que usas cada mañana. Si ese vaso está agrietado, es una lección de me estoy acostumbrando a la falta. Si ese vaso está entero, limpio, elegido con respeto, es una lección de estoy viviendo con dignidad. Y hay un nivel aún más profundo, el nivel del recuerdo. Tú lo dijiste bien, a veces guardamos un vaso roto porque tiene una historia. Está ligado a alguien, a un tiempo, a un recuerdo, a una versión de ti. Pero por eso mismo, puede ser un hilo invisible. Un hilo que te une al pasado. Un hilo que te hace dudar al cruzar a una etapa nueva. El budismo enseña los recuerdos no viven en los objetos. Viven en la conciencia. Puedes poner la mano sobre ese vaso, respirar lento y decir suavemente, gracias por acompañarme. Gracias por la historia. Ahora me permito seguir. Y lo sueltas. Eso no destruye el recuerdo. Libera el recuerdo del apego. Y cuando lo haces, aparece un vacío como el vacío del que hablamos antes. El vacío que llega después de soltar. Pero esta vez, es un vacío muy limpio, muy luminoso, muy respirable. Ese vacío te dice, la vida puede reiniciarse. El espacio puede renacer. No tienes que vivir para siempre entre cosas rotas. Y notarás algo muy extraño. Cuando tu cocina está más ligera, tu mente también está más ligera. Cuando tu mesa está más armónica, tu corazón también se ablanda. Cuando entras a casa y ves que las cosas están cuidadas, te nace cuidarte a ti. Cambios tan pequeños, a veces son más poderosos que consejos enormes. Porque son pruebas vivas cada día. No tienes que repetir te merezco. Solo tienes que verlo en el espacio donde vives. Y en una casa así, la prosperidad no solo llega, se queda. Se queda en que consumes con más conciencia. Se queda en que ya no compras para llenar un vacío. Se queda en que cometes menos errores porque la mente está menos enredada. Se queda en la sensación de suficiente que antes creías que solo llegaba cuando ganaras más. Porque la prosperidad, como dijiste, no es solo tener más. Es la capacidad de sostener lo bueno cuando llega. Y, para sostenerlo, necesitas un recipiente sano. Sin grietas. Sin fugas. Sin pérdidas silenciosas. Si estás escuchando esto, mira alrededor de tu casa ahora mismo. Sin prisa. Solo mira. ¿Hay algo agrietado? ¿Hay algo muerto como ese reloj? ¿Hay algo que guardas solo por pena? Pero cada vez que lo ves te pesa. Porque a veces, las deudas y las situaciones negativas no vienen de mala suerte. Vienen de una mente acostumbrada a la ruptura. Y la buena noticia es, puedes cambiar eso desde lo más pequeño. Y ahora, después de comprender el reloj muerto y los platos y vasos agrietados, vamos a pasar al tercer objeto. Algo igual de silencioso, pero con un impacto enorme en el flujo del dinero. La salud y la paz dentro de tu hogar claro minh yêu rồi. Bạn muốn dịch sang tiếng Tây Ban Nha nhưng giữ nguyên nội dung và ý nghĩa. Đồng thời giữ nhịp văn nhiều dấu. Xuống dòng ngắn. Gionque, la dimensión oculta. Dưới đây là bản dịch. Sin embargo,
Hay una capa más profunda que muchas personas pasan por alto cuando hablan de flores secas o flores marchitas. Porque las flores no son solo decoración. Las flores son un símbolo muy sutil de la vida en movimiento. Cuando colocas un ramo de flores frescas en casa, estás colocando en tu espacio una respiración. Ves cómo se abren los pétalos. Ves cómo cambia el color día tras día. Ves cómo se inclinan cuando les falta agua. Y ves cómo renacen cuando las cuidas. Solo observar eso ya es una meditación suave. Pero cuando mantienes flores ya secas, sin darte cuenta, pones delante de tus ojos otra imagen, una vida que se detuvo, pero que aún sigue ahí, como una historia vieja que se guarda por nostalgia. Y la mente humana es muy extraña. Aprende mirando. Aprende conviviendo con algo hasta que, poco a poco, lo vuelve normal. Puede que no pienses que las flores secas influyen en algo, pero cada vez que pasas por delante, estás confirmando un estado. Lo que ya se marchitó puede quedarse. Y eso, a veces, refleja exactamente cómo nos tratamos a nosotros mismos. Guardamos relaciones que ya se quedaron sin energía. Guardamos hábitos que nos cansan. Guardamos pensamientos que se repiten. Guardamos una versión antigua de nosotros, solo porque era familiar. No porque todavía nos nutra, sino porque tenemos miedo de que si soltamos, quede vacío. Pero ese miedo al vacío es lo que vuelve la vida estancada. El budismo lo llama apego, aferrarse a una forma que ya cambió. Y el sufrimiento no nace porque la vida cambie, sino porque nosotros no permitimos que la vida cambie. Piénsalo, las flores secas en casa son como un susurro. No dejes que las cosas terminen. No dejes que ese momento se vaya. No dejes que lo viejo se aleje de ti. Mientras que la vida real funciona con otro ritmo. Llega, florece, se marchita, cae, y desde la tierra vuelve a brotar un nuevo brote. Cuando guardas flores marchitas por nostalgia, crees que estás guardando belleza. Pero a veces, lo que realmente guardas es esa sensación de pena. Y la pena, si se prolonga, se convierte en un clima dentro de la mente. Hace que mires el presente con ojos viejos y que mires el futuro con el miedo de perder otra vez. En la dimensión oculta, quiero que pruebes algo muy simple, pero con la fuerza de un pequeño ritual. Si en tu casa hay flores marchitas, ponte frente a ellas un minuto, sin juzgar, sin culparte. Solo quédate quieto. Y luego, en silencio, dite a ti mismo, gracias por haber florecido. Gracias por haber sido hermosas. Ahora te permito volver a la tierra. Y cuando las tires, míralo no como botar, sino como despedir. En el espíritu del budismo, despedir es un acto de lucidez. Te enseña, puedo amar sin necesidad de retener. Puedo valorar sin necesidad de aferrarme. Y lo extraño es que, justo después de hacerlo, sueles sentirte más ligero. No porque la habitación esté más vacía, sino porque tu mente está un poco más vacía. Vas a notar el espacio empieza a respirar otra vez. La luz parece más clara. El aire se siente más amable. Y lo más extraño es que tus emociones también se suavizan. Porque el entorno y la mente no están separados. Tú vives en la casa, pero también vives en tu mente. Y todo lo que pones en tu casa, también lo pones en tu mente. Si quieres conservar un poco de belleza, sin arrastrar estancamiento, puedes elegir una de estas tres formas muy simples. 1. Flores frescas. Pero pocas. Una ramita pequeña ya es suficiente. No para presumir, sino para recordarte, la vida está ocurriendo. 2. Una planta verde fácil de cuidar. Una macetita en la esquina del escritorio. No necesitas convertir tu casa en un jardín. Solo un ser vivo que esté creciendo ya crea una sensación de movimiento. 3. Si no te gusta cuidar plantas, elige no tener nada. El vacío limpio. A veces, es la frescura más profunda. Una mesa vacía, limpia, luminosa, también puede ser una invitación a la paz. Porque en muchas escuelas budistas, la sencillez no es carencia, es libertad.
No estás rodeado por demasiadas cosas. No estás siendo arrastrado por recuerdos materiales. Permites que el espacio se abra para que la mente también se abra. Y cuando la mente se abre, las oportunidades nuevas llegan más fácil. No porque las flores frescas traigan dinero, sino porque una mente menos estancada ve el camino con más claridad. Decides mejor, actúas con más orden, te enredas menos en lo que ya no necesitas, gastas menos desde la emoción y te quedas menos atrapado en el bucle del desánimo. Así es como funciona la energía en la vida real, pasa por la conciencia, por los hábitos, por las decisiones de cada día. Y fíjate en un detalle muy sutil. Las flores marchitas suelen aparecer cuando estamos demasiado ocupados, o demasiado cansados, o demasiado rendidos. Dejamos que las cosas se marchiten sin tocarlas. No porque seamos malos, sino porque estamos agotados. Por eso, si ves flores marchitas en tu casa, tómalo como una señal suave. He descuidado el cuidado. He vivido más rápido de lo que puedo sostener. He dejado que mi mente se seque sin regarla a tiempo. Y si puedes cambiar las flores o retirar las flores marchitas, a veces también estás haciendo algo parecido contigo mismo. Estás eligiendo de nuevo tu ritmo. Estás eligiendo de nuevo la presencia. Estás eligiendo de nuevo la suavidad. Porque al final, el propósito de estos objetos, en este video, no es que tengas miedo. Es que despiertes. El reloj muerto te recuerda la postergación y la parte de la vida que quedó detenida. Los platos agrietados te recuerdan el hábito de aceptar la carencia. Y las flores marchitas te recuerdan algo aún más profundo. Estás viviendo con lo que ya se apagó, por miedo a empezar de nuevo. Si la respuesta es sí, entonces, un gesto pequeño, hoy, ya puede crear un movimiento nuevo. Y ahora, cuando ya viste el mensaje del final a través de las flores marchitas, vamos a llegar al cuarto objeto, algo que muchísima gente guarda creyendo que es ahorro, pero desde la mirada de la energía y la mirada, conciencia, es un imán del estancamiento y de deudas que se prolongan. El cuarto objeto, ropa vieja, rota o que ya no usas. Suena muy cotidiano, muy pequeño, pero en una casa y en una mente, justamente, esas cosas pequeñas son las que dicen la verdad más clara sobre ti. Porque la ropa no es solo tela, es la piel que te pones cada día. Toca tu cuerpo, se pega a tu respiración, te acompaña en horas que no le cuentas a nadie. Y por eso, lleva una energía silenciosa, la energía de cómo te tratas a ti mismo. Si guardas demasiada ropa rota, demasiado vieja, que ya no te queda bien, tu mente recibe un mensaje repetido, muy discreto, muy constante. Puedo vivir a medias. No necesito algo mejor. Da igual, parece simple, pero si esa frase se repite el tiempo suficiente, ya no es un pensamiento. Se convierte en un hábito de autoestima. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de un hábito? Que te hace olvidar que te estás rebajando. Crees que solo estás siendo ahorrativo, pero a veces estás ahorrando justo donde no deberías ahorrar, en el respeto hacia ti. En el espíritu del budismo, todo necesita circular. Los pensamientos vienen y se van. Las emociones vienen y se van. Las estaciones vienen y se van. Si bloqueas ese flujo con cosas inútiles, no solo el armario se vuelve pesado, la mente también se vuelve pesada. La ropa vieja, especialmente la que está ligada a una etapa difícil, suele cargar con huellas de ese tiempo, una época de carencia, una época de abandono, una época de agotamiento, una época en la que te perdiste a ti mismo. Ferembo, Ferembo. Puede que no lo recuerdes con claridad, pero el cuerpo lo recuerda. Solo con abrir el armario, verlas, una parte pequeña de ti es arrastrada al pasado. Muy sutil, pero un poco cada día, hasta volverse un clima gris dentro del corazón. Y hay un tipo de ropa aún más sutil, la que no usas, no te sirve, pero sigues guardando por una promesa vaga. Cuando vuelva a adelgazar, me la pondré. Cuando haya una ocasión, me la pondré. Cuando mi vida esté mejor, me la pondré. Esa ropa es como un futuro suspendido. No está ahí como esperanza. Está como un recordatorio silencioso de que el presente no es suficiente.
Y si vives con la sensación de no es suficiente cada día, aunque tengas más cosas, la mente sigue sintiéndose vacía. El budismo no te dice que tires todo. No es extremo. No es rígido. Solo te invita a ver con claridad lo que estás guardando. Todavía te nutre, o está nutriendo, la inercia, porque hay objetos que ya no son objetos. Se vuelven un hilo que te ata a tu yo antiguo. Un hilo que te deja viviendo dentro de una historia vieja. Y tú ya estás demasiado cansado para seguir viviendo con lo que ya no encaja. Por eso, la práctica aquí es muy simple, pero poderosa. Abre el armario y mira cada prenda como si miraras una versión de ti. Hay prendas que dicen, yo soy tú cuando estabas sobreviviendo. Otras dicen, yo soy tú cuando todavía tenías miedo a ser juzgado. Otras dicen, yo soy tú cuando aún no te creías digno. Y puedes susurrar, gracias, me acompañaste. Ahora me permito pasar a otro capítulo. Esto no es ordenar la casa. Esto es soltar el apego en una forma muy cotidiana. Si la prenda aún está bien, pero ya no la usas, dónala. En el budismo, dar no es solo un acto moral, es una forma de romper el círculo de la carencia. Porque cuando das, tu mente le dice al universo, no estoy atrapado. Puedo ofrecer. Confío en que sigo siendo suficiente. Y esa confianza vuelve a ti, no como magia, sino como cambio en tu manera de vivir más ligero, más claro, más luminoso. Y las prendas ya rotas, deformadas, inutilizables, no las guardes por costumbre. Guardar lo roto solo por pena es guardar un tipo de miedo, miedo a la falta, miedo a perder, miedo a empezar de nuevo. Pero la vida siempre empieza de nuevo, quieras o no. Y tú puedes elegir empezar de nuevo, con conciencia, en lugar de ser arrastrado por la inercia. Cuando tu armario se vuelve más simple, pasa algo extraño. Eliges más rápido, te cansas menos, chirritas menos, y tus mañanas se sienten un poco más livianas. Y de esa ligereza, la mente gana espacio para la claridad. Entonces entiendes algo muy real. La abundancia no es solo tener más. La abundancia es soltar lo que ya no necesitas. No puedes recibir luz si sigues guardando sombra en el armario. Y cuando empiezas a respetarte, desde detalles pequeños, tu manera de caminar cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu manera de decidir cambia. Ya no cargas la energía de aguantar. Empiezas a cargar la energía de merecer. Y ahí, el quinto objeto aparece de manera natural, porque después de la ropa, lo siguiente que toca directamente cómo te ves es el espejo. Si la ropa es la capa que te pones, el espejo es lo que enfrentas. Y cuando el espejo está sucio, amarillento o roto, no solo borra la imagen, también borra esa sensación interna de claridad sobre ti. En la reacción, en esa ligera opresión en el pecho cada vez que ves un símbolo antiguo. Y los medicamentos viejos son un símbolo muy fuerte, porque están ligados directamente al miedo más instintivo del ser humano. El miedo a ser débil, el miedo al dolor, el miedo a perder el control. Puede que ya estés sano, puede que ya hayas atravesado esa etapa, pero cada vez que se abre el cajón, cada vez que tus ojos se posan en esos blisters viejos, una parte de ti vuelve a comprobar el pasado. Como si la mente dijera, no lo olvides, alguna vez fuiste impotente. No lo olvides, alguna vez necesitaste ser salvado. Y si recuerdas los fragmentos anteriores, verás que esto también es una forma de apego muy sutil. No apego al objeto, sino apego a la sensación de defensa. Como guardar ropa rota por miedo a la carencia, guardar una cartera desordenada por miedo a que no alcance, guardar flores marchitas por miedo a soltar, guardar medicamentos viejos, también es una forma de guardar la medarnes. Preocupación como una armadura. Pero el budismo nos recuerda que una armadura llevada demasiado tiempo te hace olvidar lo que es respirar con libertad. Crea una vida siempre en estado de tensión, no porque el presente sea peligroso, sino porque el pasado todavía tiene poder en detalles pequeños. Por eso, cuando ordenes el cajón de los medicamentos, míralo como una práctica de atención plena. Exactamente igual que limpiar un espejo.
No solo estás tirando cosas, estás entrenando una capacidad muy valiosa, la capacidad de cerrar. ¿Qué significa cerrar? Significa mirar de frente los símbolos del miedo, sin huir, sin evitar, sin aferrarte, solo respirar y decirte una frase simple. Esa etapa ya se completó. Mi cuerpo ya la atravesó. Ahora, elijo vitalidad y luego actuar en coherencia con esa verdad. Clasificas. Los llevas al punto de recolección adecuado. Conservas lo que todavía es útil, necesario y claro para el presente, y sueltas lo que ya cumplió su función. Ese instante es como soltar una cuerda que te había dejado la mano lastimada. Vas a notar algo muy cotidiano, pero profundo. El aire en la casa se vuelve más ligero. Tu respiración se vuelve más ligera. Y lo más extraño es que tu mente también deja de vigilar tanto el futuro. Porque el futuro siempre refleja lo que alimentas en el presente. Si el presente está lleno de símbolos de ansiedad, el futuro será mirado con ojos ansiosos. Pero si el presente tiene orden, luz, un vacío fértil, el futuro será mirado desde otra postura, la confianza. Y ese es el hilo conductor de todo este camino. Cada vez que sueltas un objeto, estás soltando un hábito mental. El hábito del estancamiento, el hábito de rebajarte, el hábito de aferrarte al pasado, el hábito de temer lo que aún no ocurrió. No necesitas hacerlo todo a la vez. Solo un cajón hoy, una decisión clara, una respiración profunda y una frase suave. Ya es suficiente. No necesito vivir con el miedo como si fuera un adorno. Elio Paz. Y cuando eliges así, tu casa empieza a convertirse en un lugar que nutre. Deja de ser un museo de heridas y se vuelve un espacio para que la vida regrese, para que la mente se aquiete y para que tu corazón dé un paso más hacia la verdadera libertad interior. Y cuando miras más profundo, te das cuenta de algo. La confianza en la salud no está solo en ya no estar enfermo. Está en cómo tratas las huellas del miedo. Porque a veces, lo que nos debilita no es la enfermedad, sino el hábito de estar siempre esperando que la enfermedad regrese. Cuando sigues guardando medicinas viejas como un plan de respaldo, tu mente también guarda en silencio un guión de respaldo. Un guión que dice, la vida puede ponerse mal de golpe. Puedo volver a quedarme impotente. Todavía no estoy realmente a salvo. Y aunque no lo digas en voz alta, tu cuerpo lo oye. Se vuelve más vigilante. La respiración se hace más superficial. El sueño se altera con más facilidad. Porque el cuerpo siempre vive según los mensajes que la mente repite cada día. Pero si tienes el valor de hacer lo contrario, si te atreves a decirte, ya lo atravesé, estoy bien, puedo cuidarme en el presente, entonces, soltar las medicinas viejas se vuelve una declaración silenciosa. No hace falta que nadie lo vea. No hace falta que nadie te aplauda. Solo hace falta que tú lo sepas. Y cuando salgas de casa para llevarlas a la farmacia, camina muy despacio. Siente los pies tocando el suelo. Siente el aire tocando la piel. Siente tu cuerpo moviéndose. Un cuerpo que está vivo. En ese mismo instante, conviertes un quehacer en meditación. No solo estás tirando algo, estás devolviendo el pasado al lugar que le corresponde. Porque el pasado no necesita ser odiado. Solo necesita dejar de estar sentado en el asiento del conductor. Puedes agradecer las pastillas que alguna vez te ayudaron. Agradecer a quienes te cuidaron. Agradecerte a ti por haber perseverado. Y luego decir, con suavidad, gracias. Y ahora, sigo adelante. Esta es también la lección común de todos los objetos de este video. El reloj muerto te enseña el estancamiento. Los platos astillados te enseñan autoestima. Las flores marchitas te enseñan impermanencia. La ropa vieja te enseña identidad y madurez. El espejo sucio te enseña cómo te miras. La cartera desordenada te enseña orden y abundancia. El regalo tóxico te enseña límites y libertad. Y la medicina caducada te enseña confianza. La confianza no es fantasía. La confianza es una elección que repites cada día.
Eliges vivir como alguien que avanza o vivir como alguien que siempre vigila lo terrible detrás. Cuando tu casa se vuelve más limpia, más ligera, más luminosa, tu mente también recibe un espejo nuevo para mirarse. Vas a notar que empiezas a respirar más profundo sin esforzarte. Empiezas a decidir más rápido sin tanta confusión. Empiezas a sentir que la vida tiene espacio para que llegue lo bueno, sin pedirle permiso al pasado. Y ese es el verdadero cierre de este camino, no una casa perfecta, sino un corazón que sabe soltar a tiempo. Un corazón lo bastante lúcido para comprender que cada vez que ordenas el espacio, también ordenas algo dentro de ti. Si hoy solo puedes hacer una cosa pequeña, empieza por el cajón de los medicamentos. Y cuando lo cierres, deja que ese instante sea un recordatorio suave. La paz no es algo que busco lejos. La paz empieza en cómo vivo, aquí mismo.